Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Arquitectura, y vamos a exponer acerca del capítulo 2, que es la cultura, del libro Antropología Cultural de Konrad Kotak. Esta materia está dirigida por el docente, el doctor Fernando Represa Pérez, y está integrada y el grupo está integrado por los estudiantes Mora Rojas Natalie, Mendoza Salto Santiago, Intriago Emily y quien les habla, Quiro Bustamante y Ulixa. ¿Qué es la cultura? Edward Taylor propuso que las culturas, los sistemas de comportamiento y el pensamiento humano obedecen a las leyes naturales y por tanto se pueden estudiar de manera científica. La definición de cultura de Taylor ofrece una visión global del tema de estudio de la antropología. He aquí la cita. La cultura es esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. La cultura se aprende. El término enculturación es un proceso mediante el cual se aprende la cultura y se transmite a través de las generaciones. Nuestro propio aprendizaje cultural depende de la capacidad que desarrollamos de manera única al usar símbolos, signos que no tienen una conexión necesaria o natural con las cosas que significan o para las cuales se establecen. La cultura es simbólica. El pensamiento simbólico es único y crucial para los humanos y el aprendizaje cultural. La antropóloga Leslie White define la cultura como dependiente de la simbolización. Para White, la cultura se originó cuando nuestros ancestros adquirieron la habilidad de usar símbolos, esto es, originar y conferir significado a una cosa o evento y, en consecuencia, a asimilar y apreciar tales significados. La cultura se comparte. La cultura se transmite en sociedad. Bueno, las personas se convierten en agentes de la enculturación de sus hijos, tal como sus padres lo hicieron con ellos. Aunque una cultura cambia constantemente, perduran ciertas creencias, valores, visiones del mundo y prácticas de crianza infantil fundamentales. Cultura y naturaleza. La cultura toma en cuenta las necesidades biológicas naturales que compartimos con otros animales y enseña cómo expresarlas en formas particulares. Los hábitos, las percepciones y los inventos culturales moldean la naturaleza humana en muchas direcciones. La cultura lo abarca todo. Para los antropólogos, la cultura incluye mucho más que refinamiento, gusto, sofisticación, educación y aprecio de las bellas artes. Las culturas son sistemas integrados y cuando un patrón de comportamiento cambia, otros también se transforman. A continuación, mi compañero. Bueno, yo soy el estudiante Mendoza Salto Santiago. Voy a hablar sobre lo que la cultura está integrada. Se puede decir que las culturas son sistemas que se integran con lo que son patrones. Si una parte del sistema cambia, la otra parte se puede llegar a transformar, ya que no son colecciones fortuitas de lo que son costumbres y creencias. Las actitudes, el comportamiento que se da en cuanto al matrimonio, la familia y los hijos han cambiado a lo largo del tiempo. El matrimonio tardío, lo que es la unión libre y el divorcio se han vuelto más comunes en las épocas actuales. Las culturas capacitan a sus miembros para compartir ciertos rasgos personales, lo que, se caracteriza con un conjunto de características centrales o valores fundamentales que integran cada una de estas y se ayudan entre sí. También encontramos lo que es los diferentes conjuntos de valores dominantes que influyen en los patrones de otras culturas. Siguiente. La cultura puede ser adaptativa e inadaptativa. Como se vio anteriormente en el capítulo 1, los humanos poseen distintas formas, tanto biológicas como culturales, para adaptarse a las presiones ambientales. Aunque los humanos sigan adaptándose biológicamente,
La dependencia social y culturales de la adaptación también han aumentado durante la evolución humana. Este comportamiento ofrece beneficios a corto y largo plazo. A corto plazo encontramos que un individuo particularmente puede dañar el ambiente y amenazarlo, la supervivencia del grupo a largo plazo. A pesar, a pesar de estas situaciones, de la adaptación cultural, los rasgos culturales y los patrones e inventos pueden amenazar la existencia y continuidad del grupo. Como formas de adaptarnos en la actualidad, en conjunto con la globalización, encontramos el aire acondicionado, que en la actualidad nos ayuda a lidiar con el calor en los días calurosos, también asimismo como las chimeneas para protegernos contra el frío, los automóviles que nos permiten movernos de un sitio a otro en, en un tiempo no tan largo, etcétera. Y con esto encontramos que a largo plazo existen muchos patrones de cultura que pueden llegar a ser, que resultan inadaptativos, como lo puede ser los consumos excesivos y la contaminación. Ah, bases evolutivas de la cultura. La capacidad humana para la cultura tiene una evolución que se remonta desde hace al menos unos 2,6 millones de años atrás, en la época de los primeros fabricantes de herramientas. Lo que son los grupos humanos, los grupos humanos y sus similitudes con los simios muestran que llegamos a ser parientes, que son nuestros parientes cercanos. Esto se evidencia en la anatomía, la estructura cerebral, genética y bioquímica. También se consideran como homínidos a los chimpancés y gorilas, pero en la actualidad más se utiliza como el término homínido como para el uso de grupos humanos, más no a los chimpancés y a los gorilas. Y que también llega a abarcar a lo que son las especies humanas que existieron en alguna vez. Los humanos también desarrollaron considerablemente la tendencia de los primates al ser animales sociales, vivir e interactuar de manera regular con miembros de otras especies. Siguiente. ¿Qué compartimos con los otros primates? Estudios hechos de primates no humanos revelan muchas similitudes con nosotros, como la habilidad de aprender a partir de la experiencia y el cambio de comportamiento como resultado. También encontramos que aunque los humanos empleen herramientas mucho más que cualquier otro animal, el uso de estas herramientas también se evidencian en muchas especies que no son humanas, como aves, castores, nutrias y especialmente lo que son los simios. También los chimpancés deben seleccionar piedras adecuadas para golpear las nueces y llevarlas a donde crecen los nogales. También los simios tienen otras habilidades esenciales para la cultura, y los chimpancés y orangutanes salvajes apuntan y lanzan los objetos. ¿Cómo nos diferenciamos de otros primates? Siguiente. La cooperación y el compartir están mucho más desarrollados en los humanos. Hasta los tiempos arqueológicos, hace unos 12.000 a 10.000 años, todos los humanos eran cazadores y recolectores que vivían en pequeños grupos sociales. Estos llevaban una forma de vida que era la caza, cazadora y recolectora, que perduró durante mucho tiempo, en los cuales entre estos grupos llevaban a donde vivían y se compartían entre ellos. Otra diferencia que también encontramos entre los humanos y los otros primates involucran el apareamiento, que por lo general los simios, chimpancés, se aparean. Esto ocurre cuando las hembras ovulan. En cambio, en los humanos, esta evolución ha llevado a que esto pueda llegar a suceder durante cualquier época del año.
Yo soy la estudiante Emily Marcelín Travintiago y ahora voy a hablarles sobre la universalidad, generalidad y particularidad. Al estudiar la diversidad humana en el tiempo y el espacio, los antropólogos distinguen entre lo universal, lo general y lo particular. De esta manera se puede decir que ciertas características biológicas, psicológicas, sociales y culturales son universales y otras son simples generalidades. Incluso otros rasgos llegan a ser más particulares y son únicos en ciertas tradiciones. Siguiente diapositiva. Ya, la universalidad. Los rasgos universales son aquellos que más o menos distinguen al Homo sapiens de otras especies, esto según Brown. Entre estos rasgos encontramos los universales con bases biológicas. Estos incluyen un largo periodo de dependencia infantil, sexualidad todo el año en vez de estacional y un cerebro complejo que nos permite usar símbolos, lenguajes y herramientas. Universales psicológicos. Involucran formas comunes en las que los humanos piensan, sienten y procesan información. Universales sociales. Se encuentran en la vida de grupos y en algún tipo de familia. En todas las culturas humanas, la cultura se organiza de acuerdo a las interacciones sociales. Universales culturales. Entre los más significativos encontramos la exogamia y el tabú del incesto. Todas las culturas consideran que algunas personas son demasiado relacionadas como para parearse o casarse. Así, de esta manera, el incesto está prohibido, lo que ocasiona que el matrimonio fuera del grupo sea inevitable. Generalidad. Se trata de regularidades que ocurren en diferentes épocas y lugares, pero no en todas las culturas. Las sociedades pueden compartir la misma creencia y costumbres debido al préstamo o a través de la herencia cultural de un ancestro común cultural. Por ejemplo, hablar inglés es una generalidad comparativa por los estadounidenses y los australianos, ya que ambos países tuvieron colonizadores ingleses. Particularidad, patrones de cultura. Una particularidad cultural es un rasgo o una característica de cultura que no está generalizado o ampliamente disperso. En vez de ello, aparece confinado solo a un lugar, una cultura o una sociedad. Culturas varían de acuerdo con lo que merece una celebración especial. Por ejemplo, tenemos al matrimonio y la muerte. Estas pueden ser las mismas y universales, pero los patrones de observancia ceremonial pueden ser dramáticamente diferentes. La cultura y el individuo, agencia y práctica. Generaciones de antropólogos han teorizado acerca de la relación entre el sistema, por un lado, y a la persona o el individuo, por el otro. Una cultura es tanto pública como individual y se manifiesta tanto en el mundo como en la mente de las personas. Los antropólogos se interesan no solo por el comportamiento público y colectivo, sino que además también se interesan en lo que piensan, sienten y las acciones o reacciones que realizan ciertos individuos. Niveles de cultura. De importancia creciente en el mundo actual son las distinciones entre diferentes niveles de cultura. Entre estas tenemos la cultura nacional, que se refiere a aquellas creencias, patrones de comportamientos aprendidos, valores e instituciones que comparten los ciudadanos de una misma nación. La cultura internacional, que es el término para las tradiciones culturales que se extienden más allá y a través de las fronteras nacionales.
Y por último, la subcultura, que son diferentes patrones y tradiciones basadas en símbolos asociadas con grupos particulares en la misma sociedad compleja. Etnocentrismo, relativismo cultural y derechos humanos. El etnocentrismo es la tendencia a considerar la cultura propia como superior y a utilizar los estándares y valores propios para juzgar a los extranjeros. El etnocentrismo se atestigua cuando la gente considera que sus creencias culturales propias son las más veraces, más adecuadas o más morales frente a otros grupos. El relativismo cultural. Es inadecuado usar estándares externos para juzgar el comportamiento en una sociedad dada. Tal comportamiento debe evaluarse en el contexto cultural en el que ocurre. Los antropólogos emplean el relativismo cultural no como una creencia moral, sino como una postura metodológica cuya finalidad es entender por completo otra cultura. Y por último tenemos los derechos humanos. Invoca un reino de justicia y moralidad que trasciende y es superior a países, culturas y religiones particulares. Los derechos humanos por lo general refieren a las garantías que tienen las personas, pero solo por el hecho de serlo. Este incluye el derecho a hablar con libertad. A continuación, mi compañera. Soy la estudiante Natalie Mora y voy a hablar sobre los mecanismos del cambio cultural. ¿Por qué y cómo cambian las culturas? Una forma es la difusión o el préstamo de rasgos entre culturas. Tal intercambio de información y productos se han realizado a lo largo de la historia humana porque las culturas nunca han estado aisladas. La difusión es directa. Cuando dos culturas comercian, se casan o hacen la guerra entre ellas. La difusión resulta forzada cuando una cultura subyuga a otra e impone costumbres al grupo que domina. A lo largo de la historia humana, los vínculos entre grupos los han proporcionado las prácticas culturales como el matrimonio, el parentesco, la religión, el comercio, los viajes, la exploración y la conquista. Durante siglos, los indígenas se han expuesto a un sistema mundial. Las fuerzas y los eventos contemporáneos hacen difícil mantener la ilusión de su autonomía. En la actualidad, como se describe aquí, los miembros de las culturas y comunidades locales deben no solo cuidar sus propias costumbres, sino también las agencias, las leyes y los juicios que operan a los niveles nacional e internacional. En los diversos tipos de derecho que deben defenderse, animales, culturas, economía, legales y humanos, y como esos derechos pueden chocar. Considere también los diferentes niveles de cultura y de representación política, local, regional, nacional y global, que determinan cómo los pueblos contemporáneos, como los Makah, viven sus vidas y mantienen sus tradiciones. Los Makah, una tribu de aproximadamente 1.500 personas, habitan cerca de la boca del estrecho Juan de Fuca, en la península olímpica. No se ven como balleneros y se identifican espiritualmente con estos cetáceos. Los Makah, una tribu principalmente de pescadores que enfrentan serios problemas de pobreza y desempleo, tenían garantizado el derecho de cazar ballenas en un tratado que en 1855 firmaron con Estados Unidos, siendo la única tribu con dicha provisión amparada legalmente. La caza de ballenas había sido su principal sustento durante miles de años. Sin embargo, a principios del siglo XX, los Makah decidieron dejar en paz las ballenas cuando la caza comercial agotó las especies. Más tarde, la caza de ballenas se reguló de manera muy estricta, tanto nacional como internacionalmente. Y Estados Unidos puso en la lista de especies en peligro de extinción a las ballenas gris del Pacífico Norte, las más disponibles para los Makah. Siguiente.
La aculturación, un segundo mecanismo del cambio cultural, es el intercambio de características culturales que resultan cuando los grupos tienen contacto continuo de primera mano. Con la aculturación, partes de las culturas cambian, pero cada grupo pertenece a distintos. Un ejemplo de aculturación es un pidgin, un lenguaje rudimentario que se desarrolla para facilitar las comunicaciones entre miembros de diferentes sociedades en contacto. La invención independiente, el proceso mediante el cual los humanos innovan y encuentran soluciones creativas a los problemas, es el tercer mecanismo de cambio cultural. Enfrentados con problemas y retos comparables, las personas de diferentes sociedades innovan y cambian en formas similares, que es una razón por la que existen las generalidades culturales. Un ejemplo es la invención independiente de la agricultura en México y el Oriente. Siguiente. Globalización. El término globalización abarca una serie de procesos, incluidos difusión y aculturación, que trabajan para promover el cambio en un mundo donde las naciones y la gente encuentran cada vez más vínculos y son mutuamente dependientes. Los promotores de tales vínculos son fuerzas económicas y políticas, juntos con modernos sistemas de transporte y comunicación. La fuerza de la globalización incluye comercio internacional, viajes y turismo, migración transnacional, los medios de comunicación y varios flujos de información de alta tecnología. Durante la Guerra Fría, que terminó con la caída de la Unión Soviética, la base de las alianzas internacionales era política, ideológica y militar. Gracias.